En iglesia vamos a ir entonces a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y vamos a estar mirando una porción que, aunque es corta, espero que sea tan especial para ustedes que quede grabada en nuestra memoria para siempre mientras estamos en este mundo. Mateo 19, y vamos a leer los versículos del 13 al 15. Con toda reverencia, con todo honor y obviamente soportando un poco el calor, vamos a tratar de concentrarnos en lo que va a suceder a continuación, porque vamos a leer la santa palabra de Dios. Entonces, leo en favor de ustedes, hermanos. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Oremos. Buen Padre, gracias por tu palabra, que para nosotros es luz, lámpara a nuestro caminar. Señor, si en algún momento hemos desviado nuestro pie de estas palabras, tráenos de regreso, Padre Santo. Que tu Espíritu nos traiga convicciones fuertes, sólidas, permanentes en nuestro corazón, para que caminemos conforme tu voluntad. Lo que hemos escuchado ahora, Señor, es tu instrucción, tu palabra. Nos has abierto tu corazón, Señor. Ayúdanos a amar esta palabra, a abrazarla, a guardarla y a vivirla, oh Dios, en cada uno de nuestros escenarios. Bendice al predicador, Señor, y a pesar de sus debilidades, permítele ser fiel para manifestar tu verdad delante de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo creo que nadie se atrevería a decir abiertamente que aborrece a los niños. No creo que haya alguien que pueda levantar y decir: yo odio a los niños. Porque el solo pensar en que alguien diga algo así es censurable. Es algo que sabemos que es moralmente inaceptable. Sin embargo, vivimos en una época y en una cultura que, aunque no lo diga abiertamente con estas palabras, aborrece a los niños. Tiene una acción, una actitud hostil hacia la niñez a nivel general. Y te lo voy a demostrar. Cada año se invierten enormes cantidades de dinero para promover una agenda de aborto por todo el mundo. Eso es similar a lo que Mateo nos contó que hizo el rey Herodes cuando Jesús nació. Él usó su poder e influencia para asesinar a miles de niños en ese momento. Ese dato es impactante, pero para muchos, hablando de pronto de casos más cercanos, para muchos, el tener hijos hoy es algo que no quieren las personas asumir. ¿Por qué? Porque tener hijos se considera como una carga, como un inconveniente, algo que es tan incómodo para mis planes y para mi vida que prefiero evitarlo lo más que se pueda. Es más, que una mujer salga embarazada se ve como algo negativo. Estoy hablando en el vínculo del matrimonio, porque si sale embarazada antes de casarse, pues eso es fornicación y eso sí es negativo. Ustedes entienden, las personas no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas que tener hijos. Es más cómodo. Incluso cuando los padres deciden tener hijos, muchas veces no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para que los hijos sean criados bien, como debe ser. Y preferimos contratar a personas que les ayuden a nuestros hijos o que nos ayuden a nosotros a criar a nuestros hijos. Y si la abuela se puede encargar de eso, pues mucho mejor todavía.
En el peor de los casos, algunos padres, con tal de no tener que asumir las exigencias diarias del cuidado de un niño, prefieren tomar sus dispositivos digitales y con esta droga dopar a sus hijos durante horas todos los días. Si para un adulto esto es adictivo, trata de pensar qué le pasa a la mente de un niño que está en desarrollo cuando es expuesto a horas a este tipo de contenidos que tenemos en nuestro celular. Las consecuencias son terribles. Cada día vemos informes que se nos da respecto a la adicción de niños menores de 5 años a las pantallas. Adictos a las pantallas. No es que como que no les puedes quitar la pantalla, es que están ahí pegados como un drogadicto. Y aún sabiendo ese tipo de consecuencias, algunos padres cristianos les damos esos dispositivos a nuestros hijos. Los exponemos sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque criar hijos es incómodo. Criar hijos es inconveniente. Criar hijos va a demandar mucho de mí. Amados, eso no es amar a los niños. Eso es aborrecer a los niños. Amar a los niños se va a manifestar en la manera en cómo nosotros les damos nuestra atención. Así se ama a los niños. Dándoles, prestándole atención. Mirando qué es lo que les gusta. Amamos a los niños cuando los tratamos con la dignidad que merece todo ser humano hecho a la imagen de Dios. Yo me he encontrado con padres que le hablan a sus hijos de manera en que no le hablarían a otra persona. Les levantan la voz y les hablan con tal hostilidad que no serían capaces de hablarle así a nadie más. Pero ellos sienten que pueden faltarle al respeto a sus hijos. No sé. Es algo que en el corazón está disponible. Amamos a nuestros hijos cuando los protegemos del mundo que constantemente quiere hacerles daño. Eso es amar a nuestros hijos. Y hacer este trabajo, hermanos, demanda mucha concentración de parte nuestra. Y no estoy hablando solamente a los padres de hijos pequeños. Estoy hablando a toda la comunidad de la fe, porque todos tenemos algo que ver con este asunto. El pasaje que acabamos de leer hoy nos muestra una de las escenas más tiernas del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Jesús no solo puso un niño como ejemplo para una de sus enseñanzas. Él le dijo a los discípulos, hay algo especial en ellos para mí. Ellos son objeto de mi amor especial. Vemos que Jesús ama a los niños. Y en esta enseñanza también Él nos muestra cómo es que Él quiere que nosotros también amemos a los niños. Todos, no solo los papás a sus hijos. Si tú eres una persona soltera, que eres como en medio el Grinch para los niños, como que el Grinch odia la Navidad, pero hay hermanos o personas solteras que son como ese Grinch que odia a los niños pequeños y prefieren estar lejos de los niños pequeños porque son una incomunidad completa. Amados, así no nos ha llamado Dios a vivir. Por eso he titulado este sermón, Acercando a los niños a Jesús, como una tarea que todos tenemos que hacer. Todos estamos llamados a acercar a los niños a Jesús. Y vamos a reflexionar acerca de este llamado que todos tenemos, siguiendo 3 aspectos de este llamado. Número 1, cómo a veces, sin darnos cuenta, impedimos que los niños se acerquen a Jesús. Número 2, cómo Jesús usa a los niños, cómo Jesús ve a los niños y los usa para enseñarle cosas a su iglesia. Y número 3, cómo Jesús bendice a los niños que se acercan a Él con fe cuando vienen a la iglesia. Vamos a mirar esos 3 elementos de este llamado, empezando por el primero. ¿Cómo es que a veces evitamos que los niños se acerquen a Jesús? Y ojo, esto que voy a decir a continuación no es para que lo hagamos, sino para que lo evitemos.
El versículo 13 del capítulo 19 nos dice: entonces trajeron a algunos niños a Jesús para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Bueno, cuando usted lee que los discípulos los reprendieron, no es un asunto como que no pueden pasar. Una reprensión es una reprensión. Pero nuestro texto inicia con un grupo de padres, aunque no necesariamente tendrían que ser los padres. De pronto era la abuela, la tía, el vecino que lo llevó. Pero este grupo de personas traen a niños. Ellos están aprovechando que Jesús está de visita a Judea para llevar a sus hijos ante Jesús y pedirle a Jesús que ore por ellos. Hermano, si tú supieras que Jesús va a estar hoy aquí en la iglesia de manera visible, palpable, real, Él va a predicar hoy aquí en la iglesia, ¿no traerías a tus hijos para que Jesús los bendijera y orara por ellos? Yo haría exactamente lo mismo. Yo creo que esto es incluso lo que mueve el corazón de algunos padres para orar fervientemente por sus hijos. Todos los padres queremos, anhelamos que nuestros hijos, todos los padres cristianos, anhelamos que nuestros hijos conozcan a Jesús. Anhelamos que nuestros hijos, y oramos por eso, para que nuestros hijos sean conocidos por Jesús. En una relación redentora, que ellos puedan recibir la salvación de Cristo, que ellos puedan ser sus discípulos el resto de sus vidas. Si tú eres un padre cristiano, estoy seguro que tú oras por estas cosas. Y no hay nada más loable, no hay nada más digno de alabanza que este sentimiento que tenemos los padres cristianos. Pero pareciera que no todos los cristianos tienen este sentimiento. Vemos que los discípulos impidieron que esto sucediera, y eso es raro. O sea, tú lo lees y tú dices, ¿qué le pasó a los discípulos ahí? ¿Por qué no querían que los niños se acercaran a Jesús? ¿Qué tiene de malo que estos padres o tutores lleven a sus niños a Jesús? La respuesta pública es, no tiene nada de malo. Pero creemos que es inconveniente. Recuerda que Jesús tiene ya una dinámica de ministerio. Sus discípulos ya han estado más de 2 años con Él en este ministerio y Jesús ya está en la recta final de su ministerio. Él ya bajó de Galilea y llegó a la región de Perea y va rumbo a Jerusalén para su última semana, según la narración de Mateo. Es decir, ya Jesús va finalizando su ministerio en la tierra y le ha dicho a sus discípulos, ya se va a acabar el asunto. Yo voy a morir y voy a resucitar, porque para esto vine. Los discípulos no lo tenían tan claro aún, pero sabían que algo iba a pasar en Jerusalén esta vez. Algo extraordinario estaba por suceder. Probablemente algunos de los discípulos todavía tenían en su mente que la agenda de Jesús era más política que espiritual, porque ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo de Roma. Ellos esperaban un Mesías que hiciera que Israel nuevamente fuera una nación como la que era en el Antiguo Testamento cuando Dios era su rey. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, pero en un sentido espiritual. Ellos todavía no lo entendían así. Sin embargo, ellos estaban afanados porque Jesús cumpliera su ministerio. Y estaba la agenda tan ocupada que atender niños puede esperar para después. No sé si le ha pasado a usted alguna vez. Estás ocupado trabajando, haciendo las labores de la casa y el niño te viene con una pregunta, mamá, no puedo hacer esta operación matemática. Ahora, no tengo tiempo ahora, estoy ocupado. Más o menos esa fue la actitud de los discípulos. No es que ellos odiaran a los niños, sino que estaban tan ocupados en lo que estaban haciendo que atender niños ahora, no. Estoy ocupado, tengo cosas más importantes que hacer. Ahora, cuando lo entendemos así, ya no se oye tan bien. Porque básicamente lo que los discípulos estaban diciendo, no, Jesús no tiene tiempo para niños, para estar orando por niñitos. No. Y eso nos muestra también en un sentido, no el valor, sino el lugar que ocupaban los niños dentro de la sociedad de aquel entonces. Digamos que las cosas no es que hayan cambiado mucho, pero digamos que ahora hay derechos de los niños, ¿no? Y de alguna forma eso tiene algo de ventaja a nuestra generación.
Pero había algo más importante que atender niños. Hermano, y antes de que usted diga, qué discípulos estos, cabezones como ellos solos, y reprochemos a los discípulos estas cosas, déjame recordarte que los discípulos no son los únicos que algunas veces actúan así. A veces también nosotros, los adultos que están en este salón, creemos que nuestros niños son un inconveniente para nuestras vidas. No lo decimos con la boca. Se escucha feo, no lo puedo decir, pero en el corazón lo sentimos así. Sentimos que atender a nuestros hijos, atender a nuestros niños en la iglesia es un inconveniente para nuestras agendas personales, para mi éxito personal, para mi desarrollo profesional. Atender a mis hijos es un inconveniente para mi propio reino que estoy construyendo. ¿No ves que estoy ocupado? Detenerme a atender los asuntos que implica el cuidar a un niño no es algo que tengo tiempo ahora para hacer, porque no es tan relevante. Y yo te quiero mostrar 3 maneras en las que a veces nosotros, los cristianos adultos, eso incluye no solo los padres, a los solteros también, nosotros somos como los discípulos que impiden que los niños se acerquen a Jesús. Número 1, cuando como padres no somos diligentes en enseñarles teología y hábitos espirituales a nuestros hijos. Solemos creer que ellos deben esperar hasta... Yo he escuchado personas decir, ellos tienen que esperar hasta que sean grandes y tomen sus propias decisiones. Si tú vas a esperar a eso, el mundo te los va a robar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, desde que ese niño nació, ya empezó su trabajo de adoctrinar a tu hijo. Si no, mira los contenidos que están en las redes sociales. Ya el mundo empezó. Él no va a esperar a que él tenga edad para eso. Así que tu labor como padre cristiano es cuidar de que la influencia del mundo no los desvíe de Dios, que ellos no sean alejados de Dios. Si tú eres cristiano, tu papel es hacer que tu hijo se acerque a Dios. El mundo ya quiere alejarlo de lo que lo puede salvar y tu deber es cuidar de que eso no suceda, sino que debes hacer que la palabra de Dios sea una lámpara para la vida de tus hijos, que ellos conozcan la fe. Tú tienes que enseñarles, y hablo especialmente a los varones que están aquí presentes, que son padres. Ustedes tienen la responsabilidad de darles esta palabra a sus hijos, no sus esposas, ustedes. Ustedes, Dios los llamó a ustedes, varones, a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Te lo voy a demostrar. Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo. Dice el versículo 4 en adelante: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus palabras que yo te mando hoy, con todas tus palabras, perdón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice el versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Hermanos, esta enseñanza principalmente estaba siendo dirigida a los padres masculinos del pueblo de Israel. Ellos tenían esa responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Cuando tú vas a Proverbios, en los primeros 8 capítulos, usted va a ver una escena muy tierna, muy dulce, pero también muy confrontadora para nuestra labor como padres varones hoy en día. El capítulo 1 comienza con un padre sentado al frente de su hijo, enseñándole.
Él es el que le dice, hijo mío, no desprecies la sabiduría, escucha mis palabras, no desprecies las palabras de tu madre. Cuando salgas a la calle y los malvados te digan, vamos a hacer maldades, no los escuches, aléjate de eso. Y el resto de esos 8 capítulos es un padre hablando con sus hijos. Si eso no te da una idea de cuál es el papel al que Dios te ha llamado a ti, varón, que estás aquí, no sé cómo más se lo puedo poner. Porque es nuestra labor, no es la labor del pastor, no es la labor de la iglesia, no son los profesores, no es el YouTube, no son las redes sociales, ni siquiera es la responsabilidad principal de tu esposa. Tu esposa va a ayudar mucho en eso. La esposa también tiene un papel en esa instrucción, pero la responsabilidad de a quien Dios va a llamar a pedir cuentas de qué hiciste tú con tus hijos que yo te di, es a ti. Dios te la dio a ti varón. En Proverbios 22:6 hay un principio que creo que todos conocemos: instruye al niño o instruye al niño en su niñez, y cuando sea grande no se apartará de él. Voy a leerlo porque la Biblia lo dice mejor que yo. Instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo no se aparte de él. Ese instruye está en modo imperativo, no es una recomendación. Padre, esa es tu responsabilidad, esa es tu labor, y déjame decirte que esa labor es más importante que la labor de proveer. Ahora, no estoy diciendo que tú vas a dejar de proveer a tu hijo lo que necesita para su vida, pero tú tienes que proveer el alimento espiritual que tu hijo necesita para su alma. Eso es más importante. Eso es más importante. Si tú eres esforzado y diligente en proveerle lo material, ¿cómo no lo vas a hacer con lo espiritual? A mí me llama la atención, y de verdad que es uno de los textos en los que cuando hablamos de este tema vienen inmediatamente a nuestra mente. Segunda de Timoteo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿quién le enseñó a Timoteo desde la niñez las sagradas escrituras? Su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela. ¿Eso fue una buena inversión? Claro. Tenemos aquí a un gran hombre de Dios como resultado de esa inversión de tiempo y esfuerzo de una madre y de una abuela piadosa. Probablemente su padre no era creyente, por eso no se encargó de hacerlo. Pero su mamá y su abuela sí, le enseñaron desde la niñez las escrituras. Hermanos, debemos ser diligentes en enseñar a nuestros hijos teología. No solamente las historias del arca de Noé, de Adán y Eva, de Job en el estómago de un gran pez, de Daniel en el foso de los leones. Esas son historias tiernas. Tú tienes que enseñarles teología. ¿Qué pasó en el Edén? El hombre cayó del estado de inocencia y ahora está inclinado solamente a hacer el mal. Desde entonces el ser humano nace en pecado y todo ser humano necesita un redentor. Hijo, ¿sabes a quién envió Dios para salvarte de ese estado? A Jesús. Esa debe ser la teología que le enseñas tú a tus hijos desde temprano. ¿Sabes qué significa el arca de Noé? Esta historia que a ellos les fascina tanto. No es solamente un barquito donde se metieron un montón de animales. Dios salvando a su pueblo. Por gracia. Solo por gracia. Ahí tienes una enseñanza para tu hijo acerca de la sola gracia. Le tienes que enseñar teología a tu hijo. Le tienes que enseñar hábitos espirituales, que él aprenda a orar, que él aprenda a hacer un devocional, que él aprenda a disfrutar de la comunión de la iglesia. Si no lo estás haciendo, tú padre, estás evitando que tus hijos vayan a Jesús. En segundo lugar,
evitamos que nuestros hijos vayan a Jesús cuando como padres y como hermanos en la fe, no les enseñamos a nuestros hijos a venir a la iglesia con gozo, a adorar a Dios. Yo he escuchado padres decir, pastor, este domingo no fui a la iglesia porque es que los niños tuvieron una semana muy difícil. Yo quería que el domingo se levantaran tarde porque es que ellos se aburren en el culto. Yo, sí, qué bueno. Qué bueno que les diste a tus hijos lo mejor. Una mañana de flojera, lejos de Dios. Una persona que dice eso, él mismo no entiende qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Hermanos, cuando la iglesia se reúne, niños, escúchenme, cuando la iglesia se reúne aquí, Jesús está presente aquí. Él está aquí entre nosotros. Tú no lo puedes ver, pero Jesús está aquí y Él es el que hace que esta reunión sea lo mejor que te puede pasar en la semana. Lo mejor, mejor que jugar videojuegos, mejor que ir al parque, mejor que cualquier otra cosa. Quizás tú no lo entiendes ahora, pero venir a la iglesia bendice a todo aquel que está aquí. Lo percibamos o no, venir aquí a la iglesia te bendice. No por un ratico. Ir al parque te bendice un ratico, pero venir a la iglesia te bendice eternamente. Y eso es mucho más que un ratico. Esta reunión se trata de Jesús. Él está en medio nuestro. El culto, escuchen, no tiene por qué ser divertido, niñas. Ustedes no vienen aquí a divertirse. Esto no es un parque de diversiones, porque este es un lugar en donde adoramos a Dios de una forma espiritual. Lo que buscamos aquí es algo que tú estás buscando llenar con otras cosas, niños. Quizás en el colegio ustedes están buscando aceptación, popularidad, quedar bien con tus amigos. Y crees que eso es felicidad, pero eso no te va a dar felicidad. Felicidad te va a dar encontrar a Jesús, creer en Él. Eso te va a dar felicidad. La satisfacción del alma sucede cuando tú comienzas a entender qué es lo que pasa cada domingo cuando nos reunimos aquí. Cuando cantamos juntos verdades que te están limpiando el corazón. Cuando oramos juntos, algunos niños cuando están orando, yo los veo niños, cuando ustedes están allí, que la iglesia está orando, ustedes están haciendo caras como, ¿qué está pasando? Y ustedes no se han dado cuenta, pero Dios los está bendiciendo a través de la oración de la iglesia. Aun cuando ustedes arrugan la cara. A nosotros no nos importa que arruguen la cara. Igual vamos a orar por ustedes porque los amamos. Así que, padres, hermanos adultos, mostrémosle a nuestros hijos que venir a la iglesia es bueno. Es algo que te alegra. Que venir a la iglesia, tus hijos vean, mi mamá cada vez que vamos a la iglesia se pone tan feliz. Ojalá y todos los días fueran domingo para que mi mamá esté así siempre. Mi papá se emociona tanto cantando en la iglesia. Me gusta ver a mi papá cantar en la iglesia. Hagamos que nuestros hijos entiendan, no fingiendo, entiendan que estos son actos espirituales que disfrutamos de verdad. Otra forma en la que les somos tropiezo a nuestros hijos para acercarse a Jesús, escuchen esto, es cuando los vemos portarse mal y no les hablamos de lo que Jesús hizo para salvarlos y librarlos del pecado. Esto no solo pasa en la casa, padres, también pasa aquí. Si usted ha tenido más de un mes de estar congregándose con nosotros, sabrá que aquí hay unos personajes bien interesantes, que en los breaks hacen que ese patio parezca una zona de construcción. Se pegan, se empujan, pecan unos con otros, tienen envidia, se arrebatan los juguetes. Si usted ha estado más de un culto aquí, sabe que aquí hay niños que le jalan el pelo a otro niño. Pero cuando nosotros vemos a un niño hacer una pataleta, ha sucedido, o cuando vemos a un niño ser grosero, dijo una grosería, o le respondió mal a su mamá delante de todo el mundo, y le dijo una grosería a un amigo. O cuando vemos a un niño de pecar de cualquier manera que evidentemente a nuestros ojos es pecado, eso es incómodo. ¿Qué hacemos cuando eso pasa?
como es algo que no es agradable, yo mejor me voy y digo, yo con ese peladito, y a mi hijo le voy a decir, no me ande con ese peladito. Nos alejamos y huimos de la responsabilidad que Jesús nos ha dado como iglesia. Llevar a nuestros hijos a Jesús. Lo que Jesús quiere que hagas cuando eso pasa aquí en la iglesia y en tu casa es que le hables de Jesús. Aquí en la iglesia, si no está el papá cerca, no está la mamá cerca, acércate y dile, Miguel, ven acá, hazme un favor. Hijo, ¿tú crees que lo que hiciste le agrada al Señor? No, no le agrada al Señor. ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso es pecado o está bien? No, eso es pecado. ¿Tú sabes qué hizo Jesús para que un pecado así pudiera ser perdonado? Sí, Él murió en la cruz. O te puede decir, no, no sé, y esa es tu oportunidad. Y eso no es necesariamente el papá el que lo va a hacer. Con mi hijo lo han hecho varios hermanos. Y yo lo agradezco profundamente. No me enojo con alguien que le predica el evangelio a mi hijo. Todos podemos hacerlo. Estamos viendo un niño necesitado de redención. Llevémoslo a Jesús. Aprendamos a ver esos momentos como tiempos de gracia, como tiempos que el Señor nos regala, como una oportunidad para llevar a ese niño a reconocer la necesidad que él tiene de ser perdonado de su pecado. Porque la gracia de Jesús, y eso es lo mejor que le puede pasar a ese niño en ese momento, aunque arrugue la cara, que él sepa que la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no solo lo puede perdonar, sino que lo puede transformar. ¿Tú quieres dejar de ser así? Si crees en Jesús, Él te va a transformar. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando los niños escuchan este tipo de verdades, ellos no son como algunos adultos incrédulos que dicen, pruébamelo científicamente? No, ellos se asombran. ¡Wow! ¿De verdad Dios hizo eso? Se asombran genuinamente de lo que tú le estás diciendo. Si se asombran al escuchar que un pez gigante se comió a un profeta, ¿cuánto más no se van a asombrar de saber que Dios hizo algo en la cruz del Calvario para salvarlo a él de su pecado? Hermanos, todos podemos hacer partes de esta labor. Porque cuando un niño es presentado aquí en la iglesia, no sé si usted ha estado presente en alguna presentación de un bebé, yo como pastores le decimos a la iglesia, este bebé, vamos a orar por él, vamos a consagrarlo al Señor, pero ustedes, iglesia, tienen el compromiso de modelarle la vida de Cristo a este niño para que le sea testimonio para su salvación, porque vamos a orar por su salvación, pero nosotros vamos a hacer también el trabajo de predicarles el evangelio, de modelarles el evangelio. Cuando usted ora por un niño en su presentación, usted está asumiendo ese compromiso. Y en este punto quiero animarte, iglesia, a que aprendas a ver a los niños como Jesús los ve. Porque el problema de no amarlos de esta manera es que no los estamos viendo bien. Que Dios nos renueve el entendimiento y podamos verlos como Cristo los ve. Y aprendamos también a tratarlos como Cristo los trató. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo ve y usa Jesús a los niños en la iglesia? ¿Cómo Jesús ve y usa a los niños en la iglesia? Versículo 14, en la primera parte dice, pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. En esta frase tenemos dos imperativos, dos verbos en modo imperativo, es decir, dos mandamientos que dicen exactamente la misma instrucción. Dejen que los niños vengan a mí. No les impidan que vengan a mí. Y el propósito de esta reiteración en el mandamiento es que la instrucción quede completamente clara en nuestra memoria. Que nosotros estemos concentrados, no solo en llevar a nuestros hijos a Jesús, sino también no ser de tropiezo para ellos en su camino hacia Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante para Jesús
¿Por qué les hizo esta reprensión pública a sus discípulos dándole importancia a los niños? Porque Jesús entiende que los niños son un regalo para su iglesia. Jesús mismo es quien da ese regalo a la iglesia, los niños. Anteriormente, en el capítulo 18, versículo 2, ¿qué hizo Jesús? Estaban los discípulos discutiendo y ¿quién es el mayor? Jesús, ¿qué hizo? Tomó un niño, lo puso frente a ellos para que lo vieran y tienen que ser como un niño. Jesús le dice a la iglesia, miren este niño, si lo ven, así tienen que ser ustedes. Entonces, cada vez que usted ve un niño en la iglesia, piensa, yo tengo que ser así como él. Ojo, no tengo que pecar como él peca. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. O que los niños son perfectos, que ellos son tiernos y nunca hacen nada malo. No, no, no. Jesús está llamando la atención, y lo vimos en ese sermón, a dos características particulares de los niños. Número uno, su dependencia. Nosotros debemos ser como niños que dependen en todo para Dios. Piénsalo. Tú necesitas de Dios para tu salvación, ¿sí o no? Sin Dios no puedes ser salvo. Tú necesitas de Dios para tu santificación. Sin Dios no puedes ser santificado. Necesitas a Dios para que Él te sustente. Necesitas a Dios para que Él te dé la sabiduría que tú no tienes. Necesitas a Dios para que Él te dé el poder y que puedas vencer en medio de las pruebas que tienes todos los días. Todos los días tú necesitas a Dios, así como todos los días Alana necesita de su mamá. Cuando tú veas a Alana, recuerda eso. Así como Alana no se le puede despegar a su mamá, así yo necesito a Dios. Así yo quiero estar en los brazos de mi Padre. Él me llamó a vivir así, así. En segundo lugar, lo que Jesús destacó del niño no fue solo su dependencia, sino también su humildad, su sencillez. Para madurar, para crecer espiritualmente, para ser grande en el reino de los cielos, debes hacerte humilde. Entre más humilde, más madurez. Entre más sencillez, más creces espiritualmente. Quiere decir que así como los niños no están buscando posición, no están buscando prestigio, nosotros también debemos ser así de sencillos en una relación de independencia con nuestro Padre. Un niño que, cuando nosotros vemos a los niños obedecer a sus padres, niños, escuchen esto, cuando ustedes obedecen a sus papás, ustedes son una predicación para nosotros. ¿Tú sabías eso, Isaías? Cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, tú me estás predicando a mí. Igual tú, Miguel Andrés. Cuando ustedes son obedientes, nos están predicando a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y así como tú obedeces a tu papá, yo tengo que obedecer a mi papá, que está en los cielos. Ese es un regalo precioso que tenemos en medio nuestro. Muchas veces, más de las que puedo recordar, hermanos, yo me he visto en mi hijo, incluso en su pecado y arrepentimiento. ¿Cuántas veces mi hijo ha venido con un arrepentimiento sincero a pedirme perdón? Yo no he podido contener mi misericordia hacia él, porque me veo en él, yo soy igualito a él. El padre que le dice, ya estoy cansado de ti, siempre con el mismo cuento, ¿cuántas veces te voy a perdonar? El mismo asunto. Recuerda a tu madre, a tu padre, niño, hasta 70 veces 7. Por ahí una niña de 2, 3 años le dijo a su papá, o sea, que me tienes que perdonar. Es así, porque tu papá ha sido perdonado por el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. A tu papá y a tu mamá se les ha extendido mucha gracia. Los niños están aquí en medio nuestro, en esta reunión, porque en ellos podemos ver cosas que nos enseñan la vida espiritual. Aprendemos que así como padres amamos a nuestros hijos, así nos ama el Padre Celestial. ¿O no fue lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? En el capítulo 7, cuando dijo, si ustedes que son malos saben dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará todas las cosas que necesitan? Jesús mismo usó la crianza para recordarnos a nosotros que el Padre nos ama como un Padre piadoso ama a su Hijo.
Es por eso que Jesús continúa diciendo, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Ahora, esto no significa que los niños no necesitan arrepentirse porque ellos ya están en el reino de los cielos. Ellos no necesitan creer en el evangelio porque ellos ya están en el reino de los cielos. No. Más bien esto significa que nuestra fe y arrepentimiento deben ser tan humildes y obedientes como lo es un niño que es llevado por sus padres a Jesús. Yo estoy seguro que estos niños que venían a ver a Jesús personalmente, su papá le dijo, vamos, te voy a mostrar a Jesús. Imagínate, niño, que tu papá te diga, ¿quieres conocer a Jesús? Vamos a conocerlo. Y llegan y lo ves. Ese niño no va a estar ahí diciendo, y esto es Jesús, eso es todo, eso. Él va a estar maravillado de ver lo que Jesús es capaz de hacer por él. Niños, si ustedes si ustedes hoy creen en Jesús, ustedes a esta edad pueden ser salvos. Dios los puede perdonar para siempre. ¿Sabes una cosa? Si hay alguien embarazado aquí, una mujer embarazada aquí, o con bebés de brazos, escuchen esto. Ustedes creen que ellos no los están entendiendo, pero recuerda que ellos son almas necesitadas de salvación. Predícales el evangelio, porque Dios los puede salvar aún a esa edad. Yo estoy convencido que un niño, un bebé en el vientre de su madre, cuando es expuesto al evangelio, puede nacer de nuevo. Hay niños que nacen y mueren inmediatamente, o niños que mueren dentro del vientre de su mamá. Si yo expongo a ese niño a la palabra de Dios le pudo haber dado vida a su alma desde allí. Por eso si alguna mujer está embarazada, háblale del evangelio a tu hijo allí en el vientre. Háblale, predícale la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El mismo principio aplica para los que están criando niños grandes o preadolescentes o adolescentes. Cuando tú le predicas la palabra a un adolescente, el adolescente te va a mirar así. Ya terminamos, mamá. Es que tengo que irme. Tú también eras así igualito. Pero el alma de esa niña o el alma de ese niño está siendo bendecido por la palabra de Dios. No tengas en poco lo que la palabra de Dios puede hacer. Aunque arrugue la cara, Dios está obrando en su vida. Ya es una gracia que esté escuchando el evangelio que la puede salvar, que lo puede salvar. No comas de carita, padre. No comas de carita, mamá. Predícale la palabra a tu hijo, aunque la arrugue, aunque mire el reloj cada 5 segundos. Predícale la palabra. Si está escuchando, Dios lo puede salvar. Si hay alguien que está en este lugar que no es cristiano, tú también estás siendo expuesto a la palabra, porque a lo mejor tú te estás portando como un adulto que se cree muy maduro y no estás siendo como un niño sensible a la palabra de Dios. En tu orgullo te crees autosuficiente y estás siendo engañado por tu propio corazón. Estás siendo alejado de Dios. Pero hoy, al estar aquí, has escuchado lo que Jesús vino a hacer para salvar a pecadores que se humillan y creen en Él. Si tú crees en Jesús, tú hoy también puedes ser salvo. Su mano hoy está extendida para ti también, para que seas perdonado y bendecirte con su salvación. Vamos a considerar finalmente cómo Jesús bendice a los niños en la iglesia. Y esto debe estimularnos a traer a nuestros hijos. Si todavía no estás estimulado, ojalá que estas palabras lo hagan. Porque Jesús no solamente les dijo a sus discípulos, déjenlos que vengan, sino que cuando los niños vinieron, ¿qué hizo Jesús? Versículo 15, después de poner sus manos sobre ellos, se fue de allí. Es decir, Él hizo lo que los padres trajeron a sus hijos para que Él hiciera. Oró por ellos, puso sus manos sobre ellos. ¿Te imaginas qué fue el que Jesús pusiera las manos suyas benditas sobre los hombros o la cabeza de uno de esos niños? Yo quisiera que hoy literalmente Jesús pusiera su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños que están aquí presentes y los bendijera, porque cuando Jesús bendice a alguien, queda bendecido.
Este gesto de poner las manos sobre un niño es una bendición espiritual, pero al hacerlo públicamente es una forma en la que en el contexto judío sabían que Dios estaba bendiciendo a los niños. Cuando un rabino, cuando un maestro de la ley oraba por niños, había una bendición especial para ellos. Es como cuando usted conoce la historia de José, el hijo de Jacob. José fue prosperado en Egipto y tuvo 2 hijos que no conocían a su abuelo. Y cuando conocieron a Jacob, José llevó a sus hijos y los puso delante de Jacob. Y le dijo, Padre, te los traigo para que los bendiga. Y José, un gesto raro, puso sus manos así y los bendijo, ¿no? El punto ahí es que Jacob, puso sus manos sobre sus nietos para bendecirlos. Y ellos entendieron que al hacer esto, había una bendición especial de Dios hacia los niños. ¿Sabes qué es lo genial de esta enseñanza, hermanos? Que esto Jesús lo estaba haciendo en una cultura en donde los niños eran vistos como insignificantes en términos sociales y religiosos. El gesto que Jesús estaba haciendo allí con los niños, les estaba diciendo públicamente a las personas, estos niños son importantes para Dios. Y hoy Dios los ha bendecido de una manera especial. Tener niños entre nosotros, orar con ellos, cantar junto a ellos a Dios. Escucha, es una de las experiencias más bonitas que van a quedar grabadas en el corazón de los niños para siempre. Aquí hay hermanos que recuerdan cuando su abuela lo llevaba a la iglesia. Y no recuerdan eso con fastidio, con ternura. Aquí hay hermanos que recuerdan cuando su primo, su tío los llevó a la iglesia, cuando sus papás los obligaban a ir a la iglesia. Y mira lo que hizo Dios contigo. Ellos no se van a olvidar de esto que está sucediendo aquí. Así que, hermanos, en la presencia de Dios, hoy, aquí, bendigamos a nuestros hijos. Hablemosle a nuestros niños acerca de Jesús. Mostrémosle que en Jesús hay gracia para ayudarlos en sus debilidades. Modelémosles a ellos cómo es que alguien se esfuerza por vivir honrando el amor de Cristo. Con tu vida como padre, como madre, muéstrale a tu hijo cómo vive alguien agradecido por haber sido salvado y rescatado de la condenación. Muéstrale el amor del Redentor a tu hijo hoy. Y la aplicación más importante de este pasaje, es el llamado que tenemos hoy, es a que oremos y bendigamos en el nombre de Jesús a nuestros niños. Miren esto, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Ahí estoy yo. Aquí habemos más de 3. Él está aquí con nosotros. Y cuando la iglesia, que es parte del cuerpo de Dios, pone sus manos sobre los niños y los bendice, Jesús está bendiciendo a los niños. Así que vamos a hacer algo especial hoy. Vamos a complacer el corazón de nuestro Redentor, poniendo las manos sobre nuestros niños, orando por ellos y bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Si usted tiene un niño cerca y le puede extender la mano sin moverse de su puesto, por favor, póngasela allí en el hombro. Niños, Jesús te está tocando hoy de una manera especial. Y toda la iglesia, acompáñenme con su rostro inclinado y vamos a bendecir a estos niños. Jesús, te presentamos estos niños. Ponemos delante de ti estas almas, oh Dios, necesitadas de ti. Y te rogamos para que extiendas una bendición especial sobre ellos. Que su corazón sea guardado solo para ti, Jesús. Que te amen. Que te conozcan, Señor. Que no les permitas apartarse nunca, jamás de ti. Que despiertes en ellos un alma que necesita ser limpiada y salvada.
que abra sus ojos para que ellos puedan conocer a Jesús de una forma especial. Te rogamos, Señor, que salves a nuestros niños, que bendigas sus vidas, que les guardes del mal. Te rogamos para que les proveas todo lo que ellos necesitan en su vida para acercarse a ti. Dales el entendimiento, dales el amor de sus padres, dales la provisión y el alimento para que ellos puedan vivir en este mundo de manera saludable, experimentándote a ti, Señor, en cada una de las etapas de sus vidas. Señor, hoy presentamos estos niños delante de ti, para que los abraces, Señor, para que los protejas, para que los santifiques y para que ellos puedan conocer el amor más grande del universo que derramó su sangre en una cruz y que hoy les llama a venir a Él. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bendecimos a nuestros niños para que sean, Señor, tus discípulos por siempre, oh Dios. Amén. Amén. Hoy hemos aprendido, iglesia, que los niños son un regalo de Dios para nosotros. Ellos son herencia del Señor. Por eso, como iglesia, miremoslos con humildad y dependencia, la cual nos recuerda la humildad y dependencia que nosotros tenemos de nuestro Dios. Amémoslos, protejámoslos. Vamos a abrazarlos para que el mundo no los toque. Vamos a crear una barrera que impida que la influencia del mundo sea más fuerte que la influencia de nuestra fe. Jesús ama a los niños y Él quiere que se acerquen a Él. Pero también te va a usar a ti, hermano, hermana, para que, como ellos, tú aprendas humildad, obediencia y dependencia, pero para que los lleves también a sus pies.